El presidente Trump afirmó el fin de semana que el ejército, la marina y los líderes de Irán han sido diezmados con cifras asombrosas. Aviones israelíes destruyeron un sitio nuclear secreto cerca de Teherán y empezaron a desmantelar la vasta infraestructura petrolera del régimen. Ahora la pregunta es, si la maquinaria militar de Irán colapsa tan rápido, ¿qué hará el régimen? Manténganse atentos, Jerusalén Minute ya viene. Bienvenidos a una edición especial de Jerusalén Minute Yativ en JNS TV. Mi nombre es Josh Hasten, corresponsal de JNS News, junto a Alex Strayman, director general de JNS. Estamos en la sede de JNS en Jerusalén, la capital eterna del Estado de Israel. Enfoquémonos primero en Irán. El presidente Trump resumió el fin de semana el avance de la guerra, afirmando que el ejército, la marina y el liderazgo iraní han sido diezmados. Tenemos ese clip. Su ejército y marina prácticamente ya no existen. Sus comunicaciones y líderes ya no existen. Ya van en su tercer grupo, los dos anteriores ya no existen. Sus fuerzas aéreas fueron eliminadas. Piénsalo, tienen 32 barcos, los 32 están en el fondo del océano. El presidente afirma que la marina iraní fue totalmente destruida en el fondo del océano. Israel ya ha lanzado más de 7.500 bombas, el doble que en junio pasado. Creo que el presidente Trump ha sido fantástico desde el inicio de la guerra. Se nota que tiene una misión y está decidido. Él entiende con total convicción por qué Estados Unidos está haciendo esto. Quiero decir, ha sido el mejor portavoz para explicar las razones detrás de esto. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido muy consecuente. Pete Hegseth también es bueno. Pero el presidente realmente parece sentir en su corazón que este es absolutamente el paso correcto para Estados Unidos, que esto es lo que le conviene a Estados Unidos. Esto hace que Estados Unidos sea más seguro, que el hecho de que Estados Unidos proyecte su fuerza y haciendo lo que están haciendo ahora en Irán es bueno para la posición de Estados Unidos en el mundo. Y es interesante ver cómo todos los demás países del mundo se están adaptando y ajustando su política en base a su relación con el presidente. Vimos un poder de fuego impresionante. Mencionaste que la Fuerza Aérea ya bombardeó 7.500 veces y atacó tantos objetivos diferentes. Pete Hegseth dijo que tienes las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo, Estados Unidos e Israel, trabajando en total sincronización, apuntando al liderazgo. En esta guerra, la cúpula fue el primer objetivo. El ataque inicial buscó eliminar a Ali Khamenei y a sus 40 allegados, y luego, cuando el Consejo Supremo iba a votar por el próximo líder supremo, también atacaron esa reunión. Así que aquí ves que la verdadera misión es el cambio de régimen y al mismo tiempo asegurarse de que Irán no tenga un programa nuclear, no tenga un programa de misiles balísticos, no tenga una marina con la que pueda desafiar el tránsito de petróleo por el estrecho de Hormuz. Aquí hay varios objetivos, con Israel y Estados Unidos apoyando firmemente a el primer ministro Netanyahu y el presidente Trump, para garantizar que esta sea la última batalla entre Israel, Estados Unidos e Irán. En los últimos días hemos visto imágenes impresionantes de Irán, Teherán. Vimos el ataque a la infraestructura petrolera con grandes columnas de humo y fuego provocado por Israel y Estados Unidos. Además, ese complejo del que hablabas, aparentemente Khomeini se suponía que estaba bajo tierra, escondiéndose junto con esos otros. ¿Cuántos son? Otros 30 líderes ahí. Y eso me recordó un poco a los túneles subterráneos de Hamás. Cuando viste que destruimos todo el sistema de túneles, realmente es un sistema subterráneo. Me recuerda a los túneles de Hamás, muy similar, supongo. Khomeini y los líderes estaban ocultos y no esperaban nada hasta que Israel y Estados Unidos atacaron. Hamás construyó los sistemas de túneles subterráneos. Irán construyó sistemas de túneles no solo para su liderazgo, sino también para su programa de armas nucleares y su programa de misiles balísticos. El primer ministro declaró que Israel debía actuar ahora porque Irán estaba fortaleciendo su programa nuclear bajo tierra, lo que pronto lo haría inmune a ataques aéreos si no había guerra. También vimos que Hassan Nasrallah en Líbano fue eliminado en la víspera del discurso de Netanyahu ante las Naciones Unidas en 2024. Él también estaba en búnkeres subterráneos. Esa es la diferencia entre Irán y sus milicias terroristas y el Estado de Israel.
Israel cuenta con refugios subterráneos para proteger a civiles de misiles balísticos dirigidos a la población. Y aquí en Irán y en los milicias terroristas no utilizan la infraestructura subterránea para proteger a los civiles, la usan para proteger a los líderes terroristas y sus armas. Creo que no hay un contraste más claro entre el bien y el mal cuando ves la infraestructura subterránea. Sí, hablamos de la Marina, 30 barcos iraníes destruidos y el aeropuerto internacional de Irán bombardeado. Y sabes, la pregunta que están haciendo, al menos al presidente Trump la he visto una y otra vez, es ¿cuánto tiempo va a durar esta guerra? Y es que, sabes, no me gusta la pregunta. La respuesta, creo yo, es que va a durar el tiempo que sea necesario. Y realmente creo que es importante enfatizar eso. Pero hemos visto, ya sabes, una y otra vez, que la gente hace esa pregunta. Quieren saber cuánto va a durar. No sé qué dirías tú, pero yo diría el tiempo necesario. Quiero decir, creo que todos quieren saber la respuesta aquí y eso tiene que basarse en una evaluación. Deberías tener una idea antes de empezar a atacar. Ya sabes cuánto tiempo va a durar esto. Israel no está totalmente preparado y nuestra Fuerza Aérea no está diseñada para misiones continuas de meses. Quiero decir, estás hablando de miles y miles de kilómetros de distancia entre Israel e Irán, e incluso si pueden reabastecerse en el aire con la ayuda de los aviones cisterna estadounidenses, algo así como que Estados Unidos tiene 50 aviones cisterna en comparación con los 4 de Israel, así que ellos pueden realizar misiones mucho más rápido. Pero ya sabes, no sabemos cuánto tiempo la Fuerza Aérea podría sostener esto y no sabemos cuánto tiempo el frente interno puede soportarlo. Para Estados Unidos, el presidente Trump tiene sus propias consideraciones aquí, consideraciones internas. Muchas personas de derecha e izquierda no quieren que Estados Unidos participe en una guerra larga. Todos recuerdan lo sucedido cuando Estados Unidos participó mucho tiempo en las guerras de Afganistán e Irak. Creo que el presidente Trump aprendió mucho de esas guerras. Estoy de acuerdo contigo sobre la duración. Debe tomar el tiempo necesario ya que no puedes hacer un trabajo a medias. Esta es la lección de los ataques de junio, la guerra de 12 días contra la infraestructura nuclear y de misiles balísticos iraní. Pensamos que tal vez al atacar tan fuerte esa infraestructura, Irán entendería la indirecta. ¿Pero qué vimos? Vimos que Irán y Hezbollah solo intensificaron sus esfuerzos, anticipando una próxima batalla y preparándose para ella. No puedes dejar que Irán se prepare para la próxima batalla. No habrá otra. Esta es la última. ¿Cuánto tiempo tomará? Todas las estimaciones indican que podría ser cuestión de semanas. Para Israel y Estados Unidos esperamos que sean pocas semanas. Y no sabemos cuál es ese punto de inflexión que lleva al final de la guerra. Para Israel, obviamente, si Irán ya no está lanzando misiles balísticos contra Israel, entonces Israel puede decidir, está bien, tenemos X objetivos más, vamos a seguir atacando todos esos objetivos. Quieren un nuevo liderazgo en Irán, pero no se sabe cuánto tardará. Para Israel, la mayor preocupación son los misiles balísticos entrantes. Si los misiles balísticos dejan de lanzarse contra Israel en 2 semanas, podremos retomar nuestras actividades y manejar los componentes ofensivos de la guerra a nuestro ritmo, ¿verdad? Mientras sigan llegando misiles, debemos actuar urgentemente. Trump dijo que tomaría de 4 a 5 semanas, pero ahora cree que será más. Creo que él dice que podría tardar más porque en realidad quiere que dure menos y luego decir que tomó menos tiempo. ¿Ven? Les dije que podría tomar más tiempo, pero lo logramos. Siempre le gusta decir por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Creo que eso busca el presidente aquí. Para hablar más de los logros de esta semana, una instalación nuclear secreta subterránea fue destruida el martes pasado cerca de Teherán. Esto podría ser muy significativo. Dice que Irán trasladó gran parte de su programa nuclear después de la última guerra a esta instalación. Esa fue destruida y mencionaste el futuro en cuanto al liderazgo en Irán. El fin de semana vimos que Jamenei, al parecer su hijo, sigue vivo. No estábamos seguros, pero los informes lo confirman. El presidente Trump dijo el jueves que quiere participar en la elección del próximo líder de Irán tras esta fase de la guerra. Correcto. Creo que estás hablando de Mojtaba Jamenei, que es el hijo de Ali Jamenei. En lo que respecta a Israel y a Estados Unidos, no va a haber un ayatolá gobernando este país al final. No va a estar Ali Larijani, por ejemplo, que está en el Consejo Supremo que va a elegir al próximo líder.
No vas a tener a un fundamentalista islámico, una continuación de este régimen al mando, ¿verdad? Si el objetivo es cambiar el régimen, se nota porque atacaron a Ali Khamenei en el primer minuto del primer día del primer ataque. Así no tendrás a un fundamentalista islámico. ¿Estados Unidos va a tener voz y voto? Absolutamente, porque si es un fundamentalista, ¿sabes lo que eso significa? Significa que ellos serán el siguiente objetivo. No creo que Israel y Estados Unidos hayan terminado de atacar los objetivos, no han terminado de atacar a los fundamentalistas. Cada vez que se presenten, Israel los atacará. Y lo que Israel y Estados Unidos están buscando es a alguien más. Alguien que rechace el camino de la República Islámica, alguien que quiera llevar a Irán de regreso al camino en el que estaba antes de la Revolución Islámica de 1979, ya sea Reza Pahlavi, y como puedes ver, él es el único cuyo nombre la gente está coreando en las calles de Irán. Parece que el presidente no está necesariamente completamente cómodo. Hemos estado diciendo esto en el programa durante muchas semanas. Podría ser lo mejor para Estados Unidos que empiecen a, ya sabes, que empiecen a analizar la situación y reconozcan que Pahlavi es su mejor opción. Él es el único que puede unir al pueblo iraní detrás de una gran cultura, ¿verdad? Eso es lo que representa Pahlavi. Él simboliza la fuerza de la cultura iraní antes de que la revolución islámica secuestrara el país. El presidente Trump dice que quizás Pahlavi sea un buen tipo, pero podría ser mejor si alguien más dentro del país tomara el control. Veamos si Pahlavi identifica a esos actores en el país y quizás se convierte en una figura transicional o simbólica, similar a Israel, donde el presidente tiene un cargo principalmente simbólico, pero luego tener a alguien dentro de Irán que pueda ejercer poder y que pueda ser un tecnócrata, que pueda empezar a poner el país en orden y llevarlo hacia un camino de paz. Sí, no parecía que Trump lo apoyara totalmente aún. Otro aspecto de la guerra, por supuesto, es el hecho de que Irán está atacando a todos o a la mayoría de los vecinos que rodean a Irán, los otros países árabes de la región, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y todos los demás países de ahí. Luego, el presidente iraní se disculpó, aparentemente se disculpó por atacar a esos países vecinos. Incluso Turquía criticó a Irán por atacar a países vecinos. Revisemos su declaración. Debo disculparme con los países vecinos que fueron atacados por Irán en mi propio nombre. Nuestros comandantes y líder murieron tras una agresión bárbara. Nuestras Fuerzas Armadas, los campeones que sacrifican sus vidas por nuestra integridad territorial, dispararon a voluntad ante la ausencia de sus comandantes e hicieron lo necesario. Defendieron nuestra patria con orgullo y fuerza. Sí, eso suena a un montón de excusas. Y de hecho, hoy se informó esta mañana que Irán volvió a atacar Bahrein. No sé a qué viene toda esta charla sobre disculparse o no atacar a los países árabes si ellos siguen atacando. Sí, vimos al presidente de Estados Unidos reaccionar a este clip y decir que Irán incluso se disculpa con sus vecinos. Es muy importante analizar el comportamiento de Irán en esta guerra. También hemos mencionado las veces que Israel ha sido atacado. Todos creen que Estados Unidos e Israel atacan a Irán y que Irán arremete contra Israel. Y es cierto que Israel se ha visto obligado a absorber grandes andanadas de misiles balísticos. Si revisas cuántos misiles balísticos y drones se han lanzado contra otros países, notarás que Israel está lejos de ser de los más atacados. Y si sumas a los otros países, ellos han recibido la mayor parte de los ataques de Irán en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel. Y creo que esto es muy importante. De hecho, este probablemente sea el punto de discusión más importante aquí porque la gente siempre ha dicho, ya sabes, este es el problema de Israel. El presidente de Estados Unidos lo hace por Israel. Como hemos dicho en el programa durante meses e incluso años, Irán ha desestabilizado todo el Medio Oriente. Hablamos de los países desestabilizados antes de la guerra: Irak, Siria, Líbano, Yemen, Gaza y en segundo lugar Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros. Como puedes ver, han disparado en varias direcciones a Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Han disparado a Bahrein, han hecho que misiles caigan en Jordania. Están disparando en todas partes ahora. ¿Y qué hace Azerbaiyán, incluso yendo más al este?
Y lo que esto hace es validar todo el concepto de que Irán es una amenaza para toda la región. Si no fueran una amenaza para toda la región, solo estarían disparando a Israel o solo a la Marina de los Estados Unidos, que está posicionada por todo el Medio Oriente. Disparan en toda la región. Marco Rubio lo expresó mejor. Dijo que Estados Unidos tiene bases aéreas en países vecinos de Irán para protegerse de Irán. E Irán ha estado disparando en todas las direcciones. Y viste a Pezeshkian, ya sabes lo que dijo, se ha visto obligado a retractarse de esos comentarios. Obviamente esos comentarios no significaron nada porque desde entonces hemos visto escenas durante la noche de grandes edificios siendo atacados dentro de Dubái y en otros lugares. Y aunque sí están atacando las bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, también están atacando infraestructura civil. Hemos visto eso una y otra vez. En Israel están atacando infraestructura civil. Usan bombas de racimo diseñadas exclusivamente para atacar centros de población, ya que al separarse el misil en varios componentes, ya no puede impactar un objetivo militar directo. Si quisieras atacar un objetivo militar, no usarías una bomba de racimo, ya que solo se usan contra civiles. Además, su uso es un crimen de guerra, pero nadie lo menciona. Aquí ves que Irán dispara contra centros civiles en Medio Oriente y no puede tener inmunidad por eso. Sí, espero que podamos mostrar imágenes de esas bombas de racimo desprendiéndose de los misiles que, por supuesto, se disparan hacia centros de población. Así que esto realmente también indica que no es, ya sabes, no es una guerra 1-1 o 2-1. Esta es una guerra que está afectando a toda la región. Esta guerra afecta al mundo. Vimos que Estados Unidos usó un submarino para destruir una nave iraní cerca de Sri Lanka. Recordamos que solo unas semanas antes de la guerra, Irán estaba realizando ejercicios navales en el Océano Índico, no muy lejos del Golfo Pérsico, junto con China y Rusia, que son miembros de este eje iraní, y puede que estén involucrados de alguna manera en ayudar a Irán. El presidente de Estados Unidos dice que si Rusia ayuda a Irán, no lo hace bien porque los están golpeando fuerte. Pero ahora también ves cómo naciones europeas como el Reino Unido y otras, Francia, Italia, de alguna manera, ya sabes, están moviendo barcos ahora hacia la región, obligados por Estados Unidos a permitir el uso de sus bases aéreas para misiones ofensivas potencialmente. Así que vemos cómo muchos países alrededor del mundo están siendo involucrados aquí. Aunque queremos que el conflicto siga localizado, existe la posibilidad, ya que vemos a Irán atacando a otros países de la región. Quizá tengan un misil balístico intercontinental, puedan enviar algo a Europa o tengan un as bajo la manga que desconocemos. Quizá tengan una bomba sucia o arma química sin usar. No sabemos si esta guerra seguirá controlada por Estados Unidos e Israel mientras Irán agota sus misiles balísticos o si se expandirá. ¿China se involucrará? No parece que lo harían, pero cuando la región empieza a arder así y tantos países diferentes se ven afectados, realmente no sabes qué podría pasar. Alex, mientras tanto, Estados Unidos lamentablemente debe enterrar a 6 militares que murieron en Kuwait. Estamos hablando de la región tras un ataque con drones iraníes. Trump asistió a esos funerales y vi las imágenes hoy. Habló de eso en el Air Force One y le preguntaron cuánto duraría la guerra. Al mismo tiempo, le preguntaron al presidente Trump si consideraría enviar tropas terrestres a Irán. Esto es lo que él respondió. Es ahí donde enviarías tropas terrestres. ¿En qué estás pensando? Ni siquiera quiero hablar de eso. Quiero decir, no creo que sea una pregunta apropiada. Sabes, no voy a responderla. Podría haber una posibilidad por una muy buena razón. Tiene que ser una muy buena razón. Y yo diría que si alguna vez hiciéramos eso, estarían tan diezmados que no podrían pelear a nivel terrestre. Hablemos de ambos temas. El presidente Trump asistiendo al funeral de 6 militares y en el Air Force One, respondiendo a una pregunta sobre tropas terrestres sin revelar su estrategia a los medios. Aquí vemos que Estados Unidos ha sufrido pérdidas. No solo estos 6 militares fueron asesinados por el dron iraní, pero también vimos, y es sorprendente que haya ocurrido en Kuwait, porque sobre Kuwait la semana pasada también vimos eso. 3 creo que eran F-15 o F-16 los que fueron derribados, ya sabes, probablemente por nosotros. Sistemas de defensa con misiles Patriot.
No se dice qué causó el ataque a los aviones ni qué sistema fue, pero es muy probable que haya sido fuego de misiles estadounidense. ¿Hablaron de que fue un incidente de fuego, amigo? La guerra siempre trae pérdidas. Sorprende que Israel, hasta donde sabemos, no haya perdido aviones ni pilotos. Hemos sufrido pérdidas de aquellos que fueron alcanzados por misiles balísticos dentro del país. Creo que el número de muertos dentro de Israel es de 12. 12, 9 en Beit Shemesh. Un trabajador extranjero murió en Tel Aviv. Y luego hubo 2 personas, desafortunadamente, que iban hacia el refugio. Un hombre de 102 años, según entiendo, cayó camino al refugio. Y luego una mujer tuvo algún tipo de, creo que esto lo mencionamos la semana pasada, tuvo algún tipo de incidente cardíaco. Así que creo que son 12, desafortunadamente. Esas son las cifras en este momento. Ahora, Al hablar de tropas terrestres en Irán, lo que hemos oído es que podrían enviar fuerzas especiales. Y Trump insinuó esto al final de los combates después de que Irán haya sido tan diezmado para asegurar lo que se cree que son los depósitos de uranio enriquecido, altamente enriquecido, que podrían estar bajo tierra en algunas de estas instalaciones. Es probable que Irán tenga la posibilidad de extraer algo de esto por sí mismo. Quizás no puedan acceder a él, pero quieres saber el estado de ese uranio altamente enriquecido que debe retirarse con mucho cuidado. Es gaseoso y requiere contenedores especiales. Es posible que Estados Unidos o Israel envíen fuerzas especiales para extraer el uranio y así resolver el tema del uranio enriquecido definitivamente. Alex, cuando estábamos por salir del aire la semana pasada, una de las últimas preguntas que hicimos fue si Hezbollah iba a involucrarse. No sé si fue minutos u horas después, pero Hezbollah comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia Israel. Ahora mismo, mientras estamos al aire, la gente debe saberlo. Esto es de hace solo unos minutos. Si puedes ver, en el norte de Israel en este momento se está informando que están atacando la ciudad de Haifa. Quiero decir, ha sido realmente incesante durante las últimas 48, 72 horas. Hezbollah ahora también está lanzando ataques prácticamente de manera continua al norte de Israel. Correcto. Hezbollah durante los primeros días de esta guerra decidió mantenerse al margen por alguna razón. Ahora han sido forzados a involucrarse en esta guerra. Recuerda, Israel firmó un acuerdo de alto el fuego, creo que fue a principios de 2025 con Líbano, de hecho, aunque ellos no eran la parte que estaba atacando. Nunca hubo ningún acuerdo con Hezbollah, pero el ejército libanés asumió la responsabilidad por los ataques de Hezbollah. Dijeron que continuarían desarmando a Hezbollah. No están en posición de desarmar completamente a Hezbollah. Hezbollah es la facción militar más poderosa dentro del Líbano. Vimos al presidente, o creo que fue el presidente o el primer ministro de Líbano, declarar que a partir de este momento todas las actividades militares de Hezbollah serán ilegales. Solo se permite que Hezbollah participe en política. Eso es ridículo. Hezbollah no puede operar ni en el ámbito político ni en el ámbito militar, pero puedes ver lo poderoso que es Hezbollah en ese país. Que el presidente o el primer ministro del Líbano diga que pueden estar involucrados en los procesos políticos porque tienen tanto poder e incluso poder de fuego. Israel esperaba que Hezbollah fuera disuadido, pero siempre supo que había una gran posibilidad de que volvieran. Operaron contra Hezbollah durante todo el alto el fuego cada vez que hubo una violación. Ahora ves, y creo, que las fuerzas de defensa de Israel han realizado más de 600 ataques en el sur del Líbano desde que el país entró en la guerra, lo que indica que Israel sabía muy bien que había mucha más infraestructura militar dentro del país, y no es solo en el sur del Líbano. Ves que Israel ha estado operando en, creo que se llama Dahiye, el suburbio de Beirut, que es un bastión de Hezbollah. Han operado contra el liderazgo de Hezbollah. Han actuado contra su capacidad de lanzar misiles, pero siguen lanzando cohetes y drones a Israel. También dispararon contra Chipre, por cierto, el ataque a la base de la Real Fuerza Aérea en Chipre, la base de la Fuerza Aérea Británica. Ahora se ha revelado que ese ataque vino desde el Líbano. Oh, vaya. Y ya sabes, esto de la misma manera que dijiste que esta guerra no puede terminar hasta que Irán ya no sea una amenaza, hasta que haya un nuevo liderazgo dentro de Irán.
Lo mismo aquí con Hezbollah y Líbano. Este es el momento en que Israel necesita acabar completamente y eliminar a este letal grupo terrorista que es un agente de Irán. Probablemente era el grupo terrorista más fuerte financiado por Irán, así que van por la cabeza del pulpo. Sabíamos que regresarían al sur del Líbano para enfrentar a Hezbollah y eso hacen. El otro agente que debemos vigilar son los hutíes. Hasta ahora, los hutíes se han mantenido fuera de los combates, pero han amenazado con involucrarse, y de la misma manera vimos a Hezbollah mantenerse al margen al principio y luego involucrarse. Es muy probable que también veamos a los hutíes involucrarse en los combates. Eso reabriría la guerra en otro frente, ya que Estados Unidos e Israel tendrían que operar ahí también. Así que ahora ya ves a Israel y a Estados Unidos en dos escenarios. Podría surgir un tercer escenario en Yemen con los hutíes y además Hamas, otro grupo terrorista proxy. Israel tiene eso en pausa, digámoslo así, pero aún así la fuerte impresión es que Israel tendrá otra operación para diezmar aún más a Hamas. Israel quiere asegurarse de que cuando termine esta guerra, ya no exista ese creciente chiita, el creciente chiita más los hutíes y Hamas que se han unido a este creciente chiita, aunque Hamas sea sunita. Irán y su anillo de fuego alrededor de Israel serán eliminados. Alex, escuché sin confirmar, escuché el viernes que los hutíes potencialmente dispararon contra Arabia Saudita. No escuché confirmación al respecto, pero se informó en la radio israelí el viernes por la mañana. Sobre Hezbollah, ahora las fuerzas de defensa de Israel israelíes tienen tropas terrestres en el sur del Líbano para alejarlos de la frontera y enfrentarlos. Ya hemos tenido bajas, soldados muertos, creo. Así que lo que escuché, de nuevo, lo último que escuché fue el viernes. 8 soldados resultaron heridos, 5 de gravedad, por un ataque con drones en la frontera. Entre ellos, el hijo del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien solo tuvo lesiones leves. Creo que otros 2, posiblemente con heridas moderadas, al luchar contra Hezbollah o en el norte de Israel. Creo que hemos visto múltiples indicios, incidentes de soldados heridos, y diría aquí que estamos operando en la niebla de la guerra. Bien, es fundamental comprender que no sabemos con certeza qué sucede en Irán ni en el sur del Líbano. Estamos observando todas las fuentes de información. La mayoría de la información que proviene de la oficina del primer ministro y de las fuerzas de defensa de Israel está saliendo de agencias de noticias. Proviene de fuentes dentro del Líbano y de Irán. Aún debes juntar las piezas para entender la situación. No sabes cuánto ha sido afectado Irán. Dicen que pueden sostener la guerra 6 meses más. Eso lo leí esta mañana antes de venir. Podrían tener otras 6 horas en las que puedan mantener esta operación. Podrían ser 6 horas, 6 días, 6 semanas o 6 meses. No lo sabemos. No sabemos qué se necesita para eliminar totalmente a Hezbollah. No sabemos si Israel y Estados Unidos tienen planes de cada objetivo para poder atacarlos, y no sabemos cuánto tiempo tomará que eso suceda. Tratamos de reunir todo lo que sucede, pero hay una niebla de guerra. No nos dicen mucho a propósito, ni Israel, ni Estados Unidos, ni Irán, ni Hezbollah. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para reconstruir los hechos. Sí, Alex, esto acaba de llegar de nuevo, no está confirmado. Dice que esto es un reporte de Ynet que informa que los Emiratos Árabes Unidos acaban de atacar en Teherán, en Irán, como resultado del lanzamiento de misiles hacia su país. Por un lado, es bueno ver que todos estos países se están volviendo contra Irán, que nunca ha estado tan aislado. Nadie en la región lo defiende. Es positivo que Irán haya atacado en la región, pues significa que otros países no se enojan con Israel y Estados Unidos. Están enojados con Irán, lo cual es realmente importante. Al mismo tiempo, mientras más países estén involucrados, ¿por qué necesitas que haya más países involucrados? Si Israel y Estados Unidos, las fuerzas aéreas más poderosas según Pete Hegseth, actúan juntas, involucrar a otros actores no preparados para este tipo de guerra, Estados Unidos, la más poderosa, e Israel, la más experimentada en combate, tienen las fuerzas aéreas mejor preparadas. Tienen casi total superioridad aérea sobre Teherán. Entonces, ¿para qué involucrar a otras fuerzas aéreas? ¿Solo es para que su población no los critique? Iba a decir, Pero ¿cómo te aseguras de que no haya episodios de fuego, amigo, aquí? Lo último que quieres es que se involucren aviones de otras naciones.
Así que solo quieres asegurarte de que la coordinación esté al más alto nivel y dejar que los grandes hagan lo que se tiene que hacer aquí. Deja que Israel y Estados Unidos se encarguen del asunto. Entiendo la necesidad de honor y de guardar apariencias, pero todos deben ser muy cuidadosos. Regresando al Líbano, Alex, mientras ocurre todo esto y luchan contra Hezbollah e Irán, hubo reportes el fin de semana de que Israel intentó localizar los restos de Ron Arad. El teniente coronel Ron Arad, navegante de la Fuerza Aérea de Israel, está desaparecido desde 1986. Fuerzas especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel operaron en el Líbano el viernes por la noche para buscar los restos de Ron Arad. Creo que él es quizá el último soldado desaparecido de las Fuerzas de Defensa de Israel. Eso también es correcto. Creo que eso es correcto. Es una locura que estemos desviando recursos en medio de esto. No lo digo negativamente, me parece increíble que Israel deje todo para buscar a uno de los nuestros. Eso es lo que Israel ha hecho por generaciones. Eso coincide con lo que ha dicho el primer ministro Netanyahu, regresar a cada soldado vivo o muerto. Así que aquí, Si sabes que alguien está muerto y tienes información para traerlo a casa y lograr un cierre, eso es increíble. Los restos de Eli Cohen siguen enterrados en Siria. Fue el famoso espía israelí sobre el que trata la serie de Netflix El espía con Sacha Baron Cohen. Si no la han visto, vale la pena. claro, Y sigue la historia más o menos como sucedió, pero al buscar los restos de Ron Arad no tuvo éxito según lo escuchado. Como dijiste, es increíble que Israel lo intentara. Al mismo tiempo, también escuchaste a algunos disidentes diciendo, oye, ¿por qué estamos arriesgando? No arriesgas la vida de soldados vivos por un cadáver. sí, escucho ese argumento. Así es. Pero ves que Israel hace todo lo posible. Esto también es importante. Entre todas estas actualizaciones, has visto cómo la postura de fuerza de Israel cambió drásticamente desde el inicio de la guerra. Y mucho de eso tiene que ver con que el presidente Trump está en el cargo ahora y él no estaba al principio de la guerra. Recuerda que al inicio de la guerra Israel tuvo que cuidar su armamento porque casi se queda sin armas. Por eso fue muy cauteloso. Incluso usaban dinamita para volar edificios, la antigua dinamita para volar edificios en Gaza, edificio por edificio, arriesgando la vida de los ingenieros de combate que colocaban la dinamita en estos edificios plagados de trampas explosivas, pero avanzando de manera muy metódica, paso a paso, edificio por edificio, usando armas ligeras. Y luego el presidente Trump regresa al cargo. Y también, antes de eso, la comunidad internacional estaba ejerciendo mucha presión sobre Israel para que detuviera la guerra, para que no entrara en Rafah, para que no lanzara una operación terrestre al principio en Gaza, para que no lanzara una operación terrestre en el sur del Líbano. No querían que esto se expandiera contra Irán. Y luego el presidente Trump llegó al poder e Israel empezó a reconstruir su arsenal de armas. También vimos que el presidente parecía decidido a lograr un alto el fuego en Gaza y el sur del Líbano. Como ha dicho, él es el presidente y ha terminado las guerras. Pero aquí ves, de hecho, que el presidente no estaba muy a favor de comenzar esta campaña ofensiva contra Irán. La postura de las fuerzas israelíes cambió drásticamente. Ahora Israel dice que va por todo. No habrá medias tintas ni victorias a medias. Y lo que estás viendo ahora mismo es que Israel está diciendo que va a haber lo que el primer ministro estuvo mencionando durante muchos meses en esta guerra, pero que en realidad no estaba buscando, que es la victoria total. Esta es la victoria total. Por fin va por ella. Las fuerzas de defensa de Israel finalmente van con todo, usando cada herramienta a su disposición, cada avión, cada arma, toda la inteligencia, yendo hasta el final por una victoria completa y total en esta guerra. Alex, normalmente esta noticia sería un asunto interno, el juicio del primer ministro Netanyahu. Pero el presidente Trump una y otra vez ha pedido al presidente israelí Isaac Bougie Herzog, que indulte a Netanyahu de inmediato. Y esto ahora ha sido noticia internacional en los últimos días, ya que el presidente Trump, una vez más, este pasado jueves, exigió que el presidente Herzog indulte de inmediato a Netanyahu, llamándolo una desgracia, afirmando que el presidente prometió 5 veces que le daría un indulto a Bibi. Esas son las palabras del presidente Trump.
El presidente Herzog dijo que quiere que el proceso legal continúe. Por ahora no parece que suceda nada, aunque nunca se sabe. No parece que quiera indultar al primer ministro Netanyahu, aunque estamos en guerra con Irán. Bueno, es increíble que el presidente haya estado involucrado en esto y primero él lo dijo en la Knesset, cuando habló en la Knesset, se volvió hacia el presidente y le dijo, oiga, ¿por qué no le da un indulto a este tipo? Envió una carta formal solicitando un indulto, aunque no puede hacerlo. El primer ministro debe pedirlo. El primer ministro sí presentó la solicitud formal de indulto. Y luego tuviste al presidente diciendo, ya sabes, espero que el presidente Herzog le dé un indulto a Netanyahu. Y luego diciendo después que debería darle vergüenza por no dar un indulto. El indulto no llega. Y entonces el presidente llama a Herzog una vergüenza por no indultar a Netanyahu, resaltando que Netanyahu ha sido un gran primer ministro de guerra y acaba de decir ahora que no quiere que haya nada que le preocupe a Bibi aparte de la guerra con Irán. La única presión sobre él debería ser la lucha contra Irán. Pero es interesante lo que está haciendo Herzog, porque cuando hablas de que el proceso legal sigue su curso, no estás hablando del juicio. Él dice que incluso para un indulto debe seguirse un proceso legal. Y es interesante que en realidad le está echando mucha de la culpa aquí al fiscal general por no seguir el proceso legal. Pero por supuesto el fiscal general no va a tomar ninguna medida que indique que el presidente podría indultar al primer ministro. Ella ha estado trabajando activamente en su contra, está bien. Ella es la oposición, ella es la líder de la oposición política en Israel. Así que de esta manera es algo fácil para Herzog echarle la culpa a la fiscal general Bahar de Miara en esto, lo que solo va a hacerla cada vez menos popular. Ves cómo también la fiscal general, otra cosa, sabes de lo que acabas de hablar, esta guerra legal, ya sabes. La semana pasada la fiscal general se volteó y le pidió al primer ministro que despidiera a Itamar Ben-Gvir, el ministro de la Policía y de la Infraestructura de Seguridad Nacional, diciendo que ya no puede servir. Él no enfrenta cargos criminales. Ella solo señala que su conducta como ministro es inapropiada. Él intenta influir demasiado en su ministerio y ella quiere que lo despidan. El primer ministro y otros miembros de la coalición se voltean y dicen, estás despedida, ya no confiamos en ti ni tienes voz aquí. El primer ministro respondió, ¿quieres que despida a mi ministro sin que haya sido acusado en un proceso legal? Sabes, le corresponde al primer ministro decidir quién va a ser su propio ministro. Aquí solo ves cómo se desarrolla la batalla del sistema legal contra el gobierno. ¿De qué lado está Herzog? ¿Está Herzog del lado del pueblo? ¿Está del lado de la relación de Israel con Estados Unidos? ¿O como ex líder del Partido Laborista solo es oposición? No creo que Herzog, quien no ha sido un líder relevante, tome ahora una decisión importante y perdone a Netanyahu. Los juicios han sido una vergüenza y creo que ahí es donde mejor se usa la palabra vergüenza. Es sobre los propios juicios. Es sobre la fiscalía que llevó estos juicios sin los procedimientos y pruebas adecuados. No debieron permitir esas pruebas en el juicio. Han prolongado el proceso más de 5 años y citado a 300 testigos. Solo hacen un espectáculo aquí, dañando la imagen de Netanyahu, aunque probablemente no sea culpable. El tribunal le ha dicho a la fiscalía que cambie el pliego de cargos varias veces. Cada vez que eso sucediera en Estados Unidos sería un juicio nulo. La única persona que podría terminar con toda esta farsa es el presidente Herzog, y el presidente Trump dice que Herzog es una vergüenza por no hacerlo. Alex, ¿con quién crees que Trump está más decepcionado o molesto? ¿Con el presidente Herzog o quizá con el líder británico? Starmer o tal vez España. Y primero veamos este video en el que el presidente Trump dice que Starmer no es Winston Churchill. Vamos a verlo. Tampoco estoy contento con el Reino Unido. Hubiera sido más cómodo aterrizar ahí y evitar tantas horas de vuelo. Estamos muy sorprendidos. No tratamos con Winston Churchill. Así que tienes ese comentario del presidente Trump diciendo que Starmer no es Winston Churchill. Y luego Trump publicó esto o lo envió en su plataforma de redes sociales, creo que fue ayer. Dijo que el Reino Unido, nuestro otrora gran aliado, tal vez el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar 2 portaaviones al Medio Oriente. Está bien. Primer ministro Starmer, ya no los necesitamos, pero los recordaremos. No necesitamos a quienes llegan después de la victoria, dijo Trump.
así que no está contento. Sí, realmente es interesante ver estos comentarios sobre Starmer. Y recuerdo que hubo reportes de noticias hace solo unas semanas de que Starmer posiblemente estaba a punto de renunciar, así que sabemos que Starmer no es Churchill. Y creo que el sistema político dentro del Reino Unido ha estado en una gran agitación durante los últimos años. ¿Cuántos primeros ministros han tenido desde Theresa May, pasando por Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Starmer? No sé si olvido a alguien, pero creo que me falta alguno. Han tenido muchos en los últimos años. Su sistema político está en caos. Starmer es muy cauteloso y no quiere involucrarse. Ahora recuerda que el Reino Unido es un país que ahora tiene una población musulmana en crecimiento dentro del país. Si ves, los alcaldes de muchas ciudades británicas son musulmanes. Y entonces, ya sabes, él estaba preocupado de que si Israel y Estados Unidos están involucrados en un ataque contra un país de mayoría musulmana, es decir, Irán, podría tener disturbios internos. Él decidió mantenerse al margen y no permitir que Estados Unidos usara la base en Diego García, luego accediendo, pero solo para usos no ofensivos. Él hizo esto. Trump hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa con la canciller Merz de Alemania. Y pensé que el presidente, para cualquiera que quiera ver al presidente en acción, lo vea en esos comentarios. Pensé que toda esa conferencia de prensa que duró unos 40 minutos fue increíble. Expuso el caso de la guerra de Estados Unidos aquí y por qué lo hace. Y es bueno que Merz esté demostrando ser un aliado. Viste a Trump en esa conferencia de prensa hablar también sobre Angela Merkel. Dijo que realmente lastimó a su país con la inmigración musulmana y la energía para el presidente. ¿Ves? Estos son los dos temas. Y creo que el presidente ha sido realmente consistente en esto en muchas de sus políticas. La energía y la inmigración son dos de sus principales consideraciones, tanto para Estados Unidos como para los aliados de Estados Unidos. Escuché que el ministro de Relaciones Exteriores lo mencionó hace unas semanas ante la conferencia de presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses en Jerusalén. El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, dijo que de ahora en adelante los países que serán los aliados más importantes de Israel, aparte de Estados Unidos, obviamente es la India. El primer ministro Modi estuvo aquí justo un día antes, en realidad quizás unas 36 horas antes de que empezara la guerra. Tienes a Merz yendo a la Casa Blanca, Alemania y Japón. Así que estos son los aliados más importantes de Israel. Estos están demostrando ser los aliados más importantes de Estados Unidos, el Reino Unido, y de nuevo, lo he dicho muchas veces, sabes, los británicos tenían un mandato singular, solo una cosa que este imperio británico se suponía que debía hacer, y eso era facilitar la creación de un Estado judío. ¿Dónde debían facilitar esa creación? El mandato británico para Palestina buscaba establecer un Estado judío en todo Israel. Eso incluye Judea y Samaria, Gaza y los Altos del Golán, pero también todo Jordania. Todo esto se suponía que sería, después de la Segunda Guerra Mundial, un mandato que los británicos tenían para crear un Estado judío que se llamaba el Mandato Británico para Palestina, solo un Estado judío, no un Estado árabe. ¿Y qué hicieron los británicos? Cortaron el 75% de ese Estado judío en el río Jordán y el Mar Muerto, entregando un reino hachemita. Estos eran saudíes. El gobierno entregó todo Jordania para calmar a los árabes. Y luego, incluso desde ahí, decidieron segmentar aún más para dividir las partes restantes de Israel, el 25% restante de la tierra, del cual aproximadamente la mitad sería un Estado judío no contiguo y la otra mitad sería un Estado árabe no contiguo. No cumplieron con su único mandato, lo único que se llamaba el mandato británico. Como resultado, perdieron todo su imperio. Todo su imperio colapsó después de que dividieron esta tierra que se suponía que era para un Estado judío. Y aquí incluso vemos ahora en esta guerra contra Irán que Gran Bretaña demuestra ser cada vez menos relevante en el escenario mundial. Quiero enfatizarle a la gente allá afuera, era Palestina bajo mandato británico. El Estado de Palestina nunca ha existido en la historia del mundo. No quiero que la gente malinterprete y ya sabes,
Eso es correcto. O sea, sí, el mandato era para la creación de un Estado judío en el área donde la región se llamaba Palestina. Sí, absolutamente. Muchos líderes palestinos antes de 1948 y 1967 decían que no existe un Estado árabe llamado Palestina, que nunca existió ni existirá. Palestina es solo la región sur de la provincia siria. Debemos desmentir esa propaganda. Solo quiero mostrar un clip más, presidente Trump. No solo está molesto con el liderazgo en el Reino Unido, también amenaza con cortar lazos con España. Vamos a ver eso. Algunos de los europeos, como España, han sido terribles. De hecho, le dije a Scott que cortara todos los tratos con España. España en realidad dijo que no podemos usar sus bases. Y está bien, podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarla. Nadie nos prohíbe usarla, pero no es necesario. Además, no fueron amistosos. Simplemente Alex, tienes que amar esa actitud. Nos des permiso o no, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Esa es su actitud todo el tiempo. La gente criticaba a Murray por no defender a España ni al Reino Unido en la conferencia de prensa. Él dijo que en privado durante el almuerzo los defendió un poco más, pero no va a enfrentar al presidente de Estados Unidos en la oficina oval con todas las cámaras grabando. Ves al presidente Trump, él sabe que esta es una guerra que tiene que ganar y que tiene que ganarla por completo y que no puede mostrar. Él sabe que no puede mostrar debilidad en sus tratos de política exterior con otras potencias mundiales, así que va con todo. Me encantan esos clips. Alex, se nos acaba el tiempo aquí, pero ¿algún otro comentario final mientras avanzamos al día 8 de la guerra? ¿Qué podemos esperar hasta grabar Jerusalem Minute la próxima semana, si Dios quiere? Creo que este último punto que el ministro de Defensa Katz comentó en una llamada nocturna con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, es que la alianza entre Estados Unidos e Israel está cambiando la historia. Y el primer ministro del Estado de Israel dijo desde el segundo día de esta guerra que vamos a cambiar el rostro de Medio Oriente, y ha llevado tiempo. Todos prefieren guerras rápidas, pero Israel ha ido paso a paso, como mencioné, volviéndose cada vez más fuerte en su postura militar, en su confianza, en sus propias habilidades. Con cada pausa y reinicio, ves cómo Israel actúa de forma cada vez más contundente, y el Medio Oriente será un lugar diferente cuando todo esto termine. Y en particular esperamos un régimen diferente en Irán, un régimen en Irán que no solo liberará al pueblo iraní, que fue tomado, secuestrado por este régimen islámico fanático, sino que será una república iraní, que también logre normalizar relaciones con Israel y sus vecinos, y que aporte gran beneficio económico a la región, Estados Unidos y al mundo. Solo voy a agregar a eso, Alex. Hemos estado grabando por, unos 45 minutos y no ha habido sirenas en Jerusalén ni en Tel Aviv. No quiero echar la sal. No quiero atraer la mala suerte, pero quizás sea buena señal que no haya habido sirenas aquí. El norte sigue enfrentando a Hezbollah casi todo el tiempo. Ojalá sea una buena señal de lo que viene. Les deseo seguridad y lo mejor, especialmente en Israel. Y los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de defensa de Israel deberían tener solo seguridad total, paz y solo cosas buenas en adelante. Nos protegen por tierra, aire y mar 24/7 durante la guerra. Reconozcamos a quienes están detrás, como Aaron Wagalanter en los controles. Yuri Sretsky, gerente de estación, nuestro productor, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, Esther Eden y el resto del equipo en JNS TV. Asegúrate de visitar jns.org para todas las noticias de última hora, ahora más que nunca, desde Israel, el Medio Oriente, por supuesto, y todo el mundo judío. Josh Hastin en Jerusalén y Alex Strayman, director general de JNS. Que tengan excelente semana. Nos comunicamos la próxima semana aquí en Jerusalem Minute.